Muy buenos días, tardes o noches a todos y todas, soy Depredator007 y en esta ocasión voy a presentar un video que desde hace antaño quería confeccionar hasta la fecha. Y se trata sin más de un top 10 de los mejores videojuegos que jugué en toda mi vida. Por supuesto es una opinión totalmente personal y consideré muchísimos aspectos, como las jugabilidades, los contenidos, las historias junto a sus contextos, la posibilidad o no de compartirlo con otros jugadores, la inmersión, la sensibilidad a ciertas temáticas, el dinamismo, las posibilidades o linealidades dentro del juego, los actores de voz o doblajes, las cinemáticas, los soundtracks, los gráficos, los metamensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en especial si cada una de estas entregas me ha dejado algo valioso en esta vida, sea una experiencia, un concepto, un viaje, una emoción o sentimiento y en especial un recuerdo. Voy a dar un spoiler de antemano antes que me tiren hate. En dicho ranking no se encuentra ni el Minecraft, el Super Mario Bros. O alguna de sus franquicias, Metal Gear, Metroid Prime o Call of Duty, entre otros. Dicha selección es una mezcla también de indies como de best sellers de diferentes épocas, es decir, es lo que me generó y cómo lo viví más allá de su procedencia o si la finalidad era algo más creativo o comercial. Voy a considerar juegos de multiplataformas, algunos principalmente de PC, otros de PlayStation 4, PlayStation 2, Super Nintendo, Xbox, Xbox 360, etc. Para darles una breve referencia, mi primera consola en la infancia fue la Sega Genesis, donde vicié muchos títulos de pelea y así como pasé a una Super Nintendo, para luego dar lugar a la generación de PlayStation, concretamente la 1 y la 2, que se vio interrumpida por la Xbox 360, para dar paso a la PlayStation 4. En dicho interín, desde 1998, se compartí las consolas con una PC Pentium 2, y que ahora está actualizada al día de la fecha, que alberga algunos de los juegos AAA. No suelo hacer muchos videos, pero este me lo debía y por supuesto estoy a la espera de sus comentarios, opiniones o disidencias, siempre y cuando sean con respeto y busquemos ampliar nuestras percepciones acerca de este mundo que tanto nos apasiona, los videojuegos. Quiero hacer algunas menciones especiales para los juegos que no llegaron a ocupar posiciones en este ranking, ya sea porque estuvieron cerca o porque simplemente también me marcaron y no quería dejar de mencionarlos. El primero de ellos es Disco Elysium. Este título, a mi entender, fue un antes y un después en los géneros de point and click, ya que a eso se sumó su factor RPG y que de alguna u otra manera nuestro viaje no sea tan lineal, explorando muchas más posibilidades que son limitadas en este tipo de géneros, explorando un mapa que sí es discreto pero que atesora muchos misterios y tesoros en base a las stats de nuestros personajes y junto a una ambientación que es excepcional y un suspenso envolvente con un final sorpresa. Adoro su arte totalmente imbuido por la política, tirando hacia un escenario de izquierda comunista, pero que alberga muchas perspectivas para reflexionar tanto positivas como negativas. Otro de ellos es el Metal Gear Rising. Me suelen aburrir las mecánicas de sigilo, la verdad, y cuando lo compré dije, bueno, es un juego más. Pero cuán equivocado estaba de que esta versión tiene una acción frenética, brutal, un innovador control ralentizado de los tipos de cortes que nos pone en la piel de un samurái como si fuera Rurouni Kenshin haciendo pedazos a los enemigos. Mucho frenesí, un soundtrack final épico que al día de hoy lo reproduzco y me acelera el corazón, acompañado de un villano final a la altura del título. Y sin más, quiero también mencionar a The Cat Lady, otro point and click inmersivo gracias a su ambientación lúgubre y al detalle de la historia, con un plot twist y que me parece que es una joya que dada su duración merece la pena. Para comenzar con el puesto número 10 para Town of Salem. Voy a dar un pequeño contexto. Recuerdo la primera vez que jugué Mafia con mis amigos en la vida real, quiénes eran los asesinos, quién era el sheriff, quién era el doctor y cómo cada uno roleaba y ponía cada uno con su personalidad una cuota de suspenso, caos y también de humanidad durante cada noche en que se elegía a quién se descartaba del pueblo
según las miradas, comentarios o intenciones. Recuerdo que siempre me ponía intenso, en especial cuando era civil, y quería demostrar mi inocencia, lo que a su vez me hacía muy torpe como criminal. El Town of Salem representa el mafia de la vida real, pero con muchos más roles, como la bruja que controla Piacere tanto a civiles como malvados, falsificadores de testamentos, asesinos seriales, hombres lobos, investigadores, escorts que inhabilitan roles, transportadores que cambian objetivos, mediums que hablan con los muertos, silenciadores que enmudecen otros roles, etcétera, etcétera, y miles de etcétera, porque hay muchos roles junto a su expansión y tardaría la verdad más de una hora en explicarles todo, pero lo mejor obviamente es cómo los desarrolladores mezclaron las habilidades de todos los roles y crearon un equilibrio en donde algunos tienen prioridad de acción sobre otros objetivos, armándose desastres, sospechas, malestares, toxicidad y maneras complejas, pero a su vez avanzadas de descartar diversas posibilidades y comprender todas las mecánicas en tiempo real, ¿no? Dicho juego no depende de gráficos o de habilidades de coordinación, pero sí de entender todas las mecánicas y la manera de jugar con ellas sacando beneficio en cada situación como si se tratara de un juego de ajedrez, entendiendo las fortalezas y debilidades de cada rol, en un caos de chats cruzados, exponiendo informaciones tanto verídicas como falsas. Verídicas para los que son inocentes y saben jugar y falsas para los que tienen roles malvados. Por esas casualidades no te llegues a equivocar groseramente porque te van a insultar de acá a la China en todo lo que queda de la partida y vas a tener una fama de mal jugador o en el peor de los casos de thrower, es decir, un tirador intencional de partidas que pierde a propósito. En este contexto empecé a jugar en la comunidad española y luego de destacarme empecé mi incursión en las partidas ranked, donde todos los jugadores, que eran 15 en total simultáneamente, se quedaban hasta el final de la partida, es decir, no abandonaban como era algo común en las partidas de la comunidad española y algunos mentían siendo inocentes sobre sus verdaderos roles, yo vi el spam y pensé que todo lo que había aprendido era en vano. Sin embargo, en 2 temporadas llegué al rango más alto llamado Elo Master, lo cual tampoco significaba tanto, sino más bien dedicación, tiempo y entendimiento profundo de las mecánicas, contemplando muchas posibilidades de inicio y cierre de las partidas, o bien tomando riesgos, ya sea acusando o dejando con vida, al no tener nunca una seguridad total de cuál es el verdadero rol de cada jugador. Más tarde descubrí que todas las comunidades, sean españolas, turcas o inglesas, están contaminadas de toxicidad en la cual uno se sumerge también y se defiende reproduciéndolas al mismo tiempo, ya que este juego es enteramente humano, libre de cualquier inteligencia artificial. Dicha humanidad también tiene sus cosas buenas. A diferencia de otros juegos, también he conocido gente que al día de hoy me hablo o comparto cosas, ya que dichas comunidades se organizan muchas veces por Discord, así como con otras me he distanciado y también peleado. La verdad he tenido 1001 historias dentro de este juego, tanto buenas como malas, en el cual al día de hoy soy juez de los reportes que me llegan y dictamino con sapiencia si es digno de ser culpables, dignos de ser suspendidos o inocentes, siendo el único juez español de la historia de este juego, lo cual me da cierto orgullo más allá de que sea indie. Sin embargo, los cheaters que comparten pantallas o info por fuera del juego de manera tramposa e infantil, los throwers que solo desean hacer daño al juego, el racismo, sumado a la falta de mantenimiento respecto a nuevos roles o temporadas, hicieron que el juego esté bastante vacío al día de hoy. Sin embargo, siempre va a haber un lugar en mi corazón para Town of Salem. El puesto número 9 pertenece a Elden Ring. ¿Qué les puedo decir que no se haya dicho ya de este juego? A mí en lo personal no me agradan mucho los Soul-like. De hecho, me terminan aburriendo mucho por su modalidad hardcore, de tener que memorizarme obsesivamente cada patrón y volver a empezar una y otra vez. Miyazaki, yo sí te odio. Sin embargo, Elden Ring me permitió disfrutar de una pequeña pero infaltable ayuda,
las cenizas que tanquean algunos golpes, así como la facilidad para que otro compañero libre de penas quiera compartir las mismas penurias, a diferencia de los Dark Souls, donde tiene un sistema cooperativo bastante anticuado, ¿no? Sus jefes realmente son imponentes, al igual que el detalle exquisito del mapa. La verdad, sin tener tanto conocimiento, puedo no solamente admirar su belleza, sino percatarme del trabajo excepcional en donde, a diferencia del resto de los juegos o en casi su mayoría, cada ubicación tiene un sentido totalmente lógico y coordinado con el resto del mapa, donde cada lugar junto a su perspectiva está milimétricamente diseñado y gráficamente la verdad es un espectáculo este juego. Hay que dedicarle tiempo, pero a diferencia de otros Souls donde me trababa y abandonaba, este sí se puede jugar y disfrutar de cada jefe. Sin lugar a dudas, uno de los mundos abiertos que más disfruté, más allá de mi dificultad para afrontar este tipo de género. Ya mencioné anteriormente que la mayor parte de mi infancia transcurrió en los años 90, donde aún los arcades eran lo máximo en esos salones de juegos repletos de ellos. Si nos teletransportamos allí, las franquicias de pelea eran habituales como las de Street Fighter y el gore de Mortal Kombat. A mí me van a disculpar, pero mi juego favorito de pelea siempre fue este. El nivel gráfico que tenía Killer Instinct para la época era bestial, sumado que considero que fue el primer juego de combos que rozaban la locura. Cada cantidad de golpes tenía una denominación, la cual la voz del juego gritaba: Awesome Combo! Monster Combo! La posibilidad de acertar y no parar, y finalizar no solamente con buenas fatalities, capas importadas de Mortal Kombat, es verdad, pero también con ultra combos. Además, el combo breaker fue otra innovación. Puedo ver peleas de jugadores expertos en Killer Instinct y no me cansaré de verlos. La velocidad con la que ejecutan sus combos y las variantes que se pueden ejecutar con diferentes personajes, así como cancelar ataques o disponer de la velocidad de energías o bolas de energía. Cada personaje también contaba con su historia, pero los soundtracks de los escenarios también eran fantásticos, que permanecen grabados en el aclamado CD llamado Killer Cats, que venía junto al juego de Super SNES. No me voy a cansar jamás de jugarlo. Este juego, cuando lo adquirí, la verdad me sorprendió gratamente. A la fecha es el mejor juego de cartas que jugué en toda mi vida. ¿Por qué? Porque es una visual novel con cartas, con factores de RPG y RNG, o sea random, entremezclados en una ambientación apocalíptica, con personajes salidos de una historia de anime, con trasfondos dramáticos, depresivos, emotivos, etc. He invertido más de 180 horas en completar solamente la historia principal, sin probar ningún modo, y su duración es adecuada ya que hay mucho contenido, y admito que me he rendido y casi desinstalo el juego cuando su dificultad apremió. Sin embargo, pasados esos momentos de furia y desilusión, me encontraba buscando tutoriales de YouTube, farmeando cartas, aprendiendo acerca del orden, las stats de cada personaje y la variabilidad de los mazos según sus fortalezas y debilidades de cada tipo. Sí, también hay fortalezas y debilidades como si se tratara de un Pokémon, así que no podemos siempre utilizar el mismo mazo de cartas, además de un pequeño factor random. Ante cada farmeo de cartas, naturalmente debemos modificar nuestro mazo. Cada piso, cada historia me llevaba a llegar más lejos. Terminaba mi rutina en el día y salía corriendo a la PC a jugarlo, y en esos momentos era casi todo lo que necesitaba. Sí, no está en un puesto más alto porque leer todos esos interminables tutoriales es peor que el infierno de Dante, pero una vez atravesado ese umbral es altamente adictivo de principio a fin, en especial en mitad de la historia cuando las cosas se ponen mucho más difíciles. Obtener el libro de Red Mist fue una oda. Más allá de que de por sí es un juego que innovó y creó parte del género de Metroidvania,
y de que está en altísima estima. Es un juego de culto dentro de la mítica saga de vampiros y cazadores de vampiros, progenitor también incluso de una serie en Netflix. Castlevania Symphony of the Night es un título que, a pesar de sus añetes, no deja de tener un lore con el mismísimo conde Vlad Tepes Drácula, sino además innumerables secretos y zonas ocultas dentro de su castillo, diversas formas metamórficas para atravesarlo, muchos jefes secretos, algunos son enormes y otros trabajan en equipos. Hay también familiares ofensivos y también de apoyo, armas, equipos de diferentes stats, level ups, tiendas, acción, soundtracks bestiales, y ni hablar de la aclamada Chrysaegrim, que la farmeé por primera vez en la casa de un amigo. O sea, pueden creer que llevé el juego específicamente allí junto a su memory card para conseguirla, porque estaba tan viciado que no podía parar de jugar. Así como me iba por la tarde a gimnasia y dejaba la consola prendida con el familiar demonio matando zombies en la entrada de manera automática, fue el primer juego que me instó a grindear de manera pasiva. La muerte, Draculita, María Renard, Richard y, claro está, el prota de esta inmejorable aventura, que está caracterizado por una elegancia y una destreza propias de un Dawnfire, o sea, alguien mitad humano y mitad vampiro, llamado en este caso Alucard, que es un juego de palabras como Drácula al revés, que adornan esta delicia de entrega. Y no nos podemos olvidar del castillo invertido, que es otro detalle de color que suma muchos puntos, y una manera muy dinámica de aprovechar el contenido del juego. Antes de escuchar los llantos de que el Metro 2033 o que el Last Light o sus versiones de Redux es mejor y demás, la verdad, este fue el primer Metro que jugué en mi vida, y como tal es el que me dio una grata sorpresa y una experiencia inmersiva que, a diferencia de cualquier otro mundo abierto estándar, jamás logró. Sí, es verdad que es algo lineal, pero la inmersión de este juego para jugadores que se fijan en cada detalle, gracias a una ambientación devastadoramente post-apocalíptica, es algo que me dejó boquiabierto, considerando este título totalmente infravalorado dentro de un catálogo de franquicias aburridas, vacías y estandarizadas, que son un copy-paste de lo mismo. Realmente este juego, ambientado en una Rusia de posguerra, asediada por la radiación, un potencial escenario posguerra mundial de bombas nucleares, que trae aparejado un escenario políticamente complejo en donde la poca humanidad sobreviviente se aísla en subtes o subterráneos a fin de resguardarse de los monstruos endemoniados productos de la radiación. Sin embargo, la ambientación lúgubre, desolada, desgraciada, pobre y melancólica de los escenarios es lo que logró emocionarme en cada paso. Prostitutas intentando ganarse el pan, niños con ropajes destratados, borrachos ahogados en sus penas, discusiones de pareja, soldados alardeando por pequeñas campañas, el saber poder de Foucault, de pequeñas informaciones de lo que llaman altos mandos, traiciones, religiones fanáticas, facciones fascistas, traiciones, la mugre y desesperación que se trasluce en los rostros de los humanos, sus fachadas, etcétera, etcétera y miles de etcétera. Al margen de los voces, la ambientación de este título fue lo que me atrapó y tocó mis emociones. Como todo realmente es complicado, cómo el juego desde el principio hasta el fin nos hace sentir en carne propia que no hay esperanza más allá de nuestra habilidad como FPS, y que todo lo que logremos es cuesta arriba para tirar un granito de arena en esa desbalanceada balanza que nos arrolla con esa realidad tan triste y envolvente. Todo está en los detalles, desde la confección de armas en las que no podremos poner pausa, dichas armas hechas de hojalatas y baratijas, y ni hablar del drama del escenario final con los gorilas ciegos junto a sus alucinaciones que lograron robarme algunas lágrimas. Si prestamos atención, creo que muchas de estas vivencias son paisajes rusos de la Segunda Guerra Mundial. Recomiendo esta experiencia de principio a fin acompañando a Artyom
donde cada cosa eventualmente, al igual que la vida real, tiene un costo, y donde los peores monstruos no están arriba en la superficie, sino en las propias miserias, deslealtades y traiciones humanas por un poco de poder, donde, como dijo Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Desde los 90 los juegos de pelea en 2 dimensiones eran uno de los géneros predilectos, además de los plataformeros clásicos, y en especial este título de dinosaurios llamado Primal Rage se llevó mi corazón. Además recordemos que desde 1993 Jurassic Park estaba en dicha época recaudando astronómicamente por el boom de los dinosaurios. ¿Será que esa etapa de mi infancia marcó el destino de la elección de mi futura carrera? Aunque este video no se trata de mi vida, sino de recalcar cuánto me gustaban los dinosaurios. Y en el puesto 4, hasta la fecha, encontré el título definitivo de mis amados dinosaurios, Ark. Hay puntualmente 2 y hasta 3 facetas que están increíble y detalladamente logradas en Ark. La evolución de la especie humana por un lado, desde tapas de paja, madera, piedra, metal y otras hasta armas de fuego, hornos, electricidad, tecnología, incluso de punta. Por otro lado, los dinosaurios y sus dietas carnívoras, herbívoras u omnívoras. Y por último, las bestias mitológicas como insectos gigantes, fénix, dragones o animales del Pleistoceno como el tigre dientes de sable, entre otros. Realmente una de sus mayores fortalezas es la cantidad de opciones que disponemos para disfrutar del título, desde bases, personalización no solamente de las habilidades, stats principales, sino también de tus propios dinosaurios o mascotas como del propio mundo. Hay cuevas o dungeons, hay todo tipo de biomas, hay monturas por cada criatura, hay dinosaurios o bestias prehistóricas de todas las eras, hay incluso vida bajo el mar, que puede ser igual o más interesante que la superficie, y hay algunos bosses finales que son monumentales. A todo esto nunca hay que dejar de farmear cosas para alimentar a nuestras mascotas, como si del propio Jurassic Park, aunque menos caótico incluso sin haber jaulas, se tratase. El arte del tameo de dinosaurios es algo que es único y épico de este juego. Desde qué tipo de carne o huevos necesita cada especie, que previamente dichos huevos se pueden farmear con granjas con un macho y una hembra de un tipo específico, y esperar incluso teniendo en cuenta que otros carnívoros no lo devoren en el proceso de tameo u otros dinosaurios no lo ataquen, así como evitar la posibilidad de que justo caigan desmayados en el mar o en un arroyo y no se ahoguen, y ni hablar del tiempo de tameo que pueden llegar a ser insufribles horas y horas. Sí, todas esas cosas hay que tener en cuenta para domesticar un simple dinosaurio, que a su vez eventualmente podrá morir de hambre. A todo esto, cada expansión o DLC tiene su propio catálogo de nuevas criaturas, incluso artefactos, desde el desierto con dragones, ave fénix o criaturas que predicen las tormentas de arena hasta Génesis, que tiene titanes y otras bestiales criaturas que ya traen al diálogo a la mitología en lugar de fósiles. La fauna es abundante, y cuando veía a los dinosaurios alfa que brillaban, ya sean raptores, tiranosaurios o megalodones entre otros, solo atinaba a correr y a su vez emocionarme. En general prefiero juegos que tengan una historia o un significado, algún mensaje y no algo meramente comercial o consumista. Pero tengo que aceptar que Ark requiere un nivel de inmersión para conocer cada uno de los detalles para poder sobrevivir y aprovechar todos los recursos, que necesitas probablemente otra vida para dedicar horas y horas de uno de los juegos más completos que conocí de mundo abierto junto a dinosaurios de la historia. Me espera el clásico hate del que ya estoy acostumbrado. El Final Fantasy VII es el mejor, es el que marcó el antes y el después. Cloud, Aerith, Tifa, Sephiroth y miles de etcéteras. Ay. Convengamos que a mi entender la etapa dorada de Square Enix con los Final Fantasies es a partir del 7, sí. Más allá de que el 6 fue uno de los primeros importantes Final Fantasy,
junto a su infernal antagonista llamado Kefka. Aunque yo empecé el 8, al cual le guardo un eterno cariño a Squall y a Rinoa, y a su modernización tecnológica del Balam Garden, muy alejadas de todo lo visto que nos retorna a tiempos más remotos y medievales. Dicha etapa dorada culmina con una obra magna, que regresa a su vez a esos tiempos medievales y al Final Fantasy que más me tocó. Personajes carismáticos como Zidane o Gitán, Steiner, cuando nos llenamos de ternura porque Vivi decide oponerse finalmente y me estoy emocionando mientras lo recuerdo a uno de los malvados magos oscuros, así como cuando tiene un contacto con sus raíces en la aldea de los magos oscuros, el personaje Tsundere protagonizado por Amaranth, la inocencia de Eiko, la evolución de Garnet en Dagger, la amabilidad de Kina y la superación de Freya. Sí, aquella escena en donde queda en el piso en Burnesia, postrada en su tierra natal, derruida por el enemigo. Nuestra antagonista Kuja, cuyo final es triste. Sí, aunque todo parezca color de rosas y a simple vista los personajes aparenten tener un aspecto mucho más infantil que en el Final Fantasy VIII, cuya primera impresión en verdad me disgustó. A medida que avanzaba en la historia descubría que nada era más alejado de la realidad. Sí, también hay pérdidas como Blanc en el Bosque Encantado, La Reina u otras. Hay drama, escenas cómicas, voces como los payasos que son una mezcla infantil con poder, infancia, adolescencia, dudas, superación, determinación, romance, vida, muerte, poder y un viaje al que, como cuando tiramos una moneda en la fuente romana, nos dice que debemos volver. La banda sonora de Nobuo Uematsu de Final Fantasy IX es algo que me costó comparar y encontrar en otros juegos. Es verdad que Square Enix siempre se caracteriza por eso, pero en este juego hay diferentes soundtracks, muchos de ellos épicos, donde reflejan cada situación puntual de la historia desde la perspectiva que ellos desean que afrontes. Drama, felicidad, adrenalina, tristeza, emoción, sorpresa, risa, tragedia, ignorancia, ira, destrucción, ternura. No es un mundo abierto como tal, o más bien es algo lineal y más allá del grindeo típico de los RPG de Final Fantasy. La historia siempre nos acomoda el camino a seguir. Aunque es un juego en el que la narrativa es importante, por lo tanto queda rendirse y sin más disfrutar de la experiencia, y no de un simple videojuego, de momentos épicos de nuestro team. ¿Cómo nos gustaría a más de un oyente trasladarnos a dicho mundo, donde también las cosas son complicadas, pero aún hay un aire de pureza infantil que se aleja de nuestra realidad cotidiana? El final también es emotivo y a la altura, y hay pocos juegos como tal que resulten de una experiencia y no un simple entretenimiento. Una experiencia que, si la analizamos en profundidad, le otorga un significado a la vida, entre las propias garras de la muerte, momentos trágicos o reflexivos donde no hay soundtracks, para que nos sentemos a pensar del porqué de nuestros viajes, y si logramos hacer lo que queremos ser en vez de ser lo que esperan que seamos según las perspectivas de otros. Gracias a todo el equipo de Square Enix de regalarnos esta joya. Postdata, no le gané a Osma, imposible para el estándar tryhard que yo entendía en dichos días. Me tengo que disculpar de antemano porque siento un sacrilegio que un título tan comercial como Final Fantasy XIV Online, con una historia tan mediocre, ocupe un puesto tan alto en mi vida. Repito, la historia de Final Fantasy XIV es basura y clichés comparada con otras historias bestiales de dicha franquicia. Pero aquí va lo bueno, su plataforma online. Nos encontramos en un mapa inmenso donde no solamente podemos hacer la historia acompañado de millones de usuarios, o sea, las main stories, sino que podremos alertarnos para destruir monstruos especiales y únicos de clase A o A+,
donde podés estar, digamos, en diferentes grupos dentro de un chat, compartir plata en el casino, vender cosas en el marketplace, objetos, armaduras, armas, minerales, monturas, comprar y coleccionar cartas como el antiguo juego opcional de cartas de otros Final Fantasy, explorar mazmorras en busca de oro con un factor RNG para acceder a cámaras repletas de tesoros u objetos raros para vender, acceder una vez por semana a un dungeon especial en busca de cosas especiales, donde no hay pausas o retorno a checkpoints y debes continuar hasta perecer, entrar a otros submundos en donde hay misiones especiales y puedes subir niveles allí desde cero para llegar a combatir al boss principal con el fin de conseguir nuevos cosméticos, monstruos endemoniados y gigantescos que respawnean cada 18 o 24 horas con un timer específico, bestias colosales, dragones u otros enemigos en diferentes dificultades. A mayor dificultad, mayor recompensa, como las monturas, cuyos objetos o armaduras se sortean entre la party de 8 jugadores, de 8 o más, parties aleatorias conformadas generalmente por tanques que son más defensivos y hay otros que son más ofensivos, healers, DPS que tienen la mayor variedad, samuráis, magos, arqueros y la posibilidad de switchear entre cada clase conservando el mismo personaje, con diferentes equipos y habilidades según cada una de las clases. Es decir, no tenemos que ir a un punto de guardado o perder el tiempo en hacernos otro personaje más. Podemos cambiar dicha clase en un instante, que a su vez también tiene stats asignadas de diferente manera. También hay PvP, pero siempre en este juego se prioriza el PvE, para lo cual solamente lo encontrás en zonas especiales. Al priorizarse el PvE hizo que la comunidad en sí no sea tan tóxica como en muchos otros MMORPG y sea más amena y empática, cosa que en sí agradecí al nunca dedicarme tanto a este tipo de juegos. No nos olvidemos que si perseveramos podremos comprar un terreno y adornarlo. Habiendo millones de jugadores, esto no es fácil, y cuando hay noticias de que habrá un update que sacará a viejos inquilinos que abandonaron el juego, hay una guerra por conseguirlos. Como anécdota, recuerdo haber madrugado y al minuto 1 de una nueva update ya estaba enfrente de un terreno con vista al mar que había fichado y logré mi sueño de armar mi propia casa que se está acá viendo en algunas pics, a la que invitaba tanto amigos dentro del servidor como a mi esposa. Sí, también me casé e hice una boda, pagando cada uno una cantidad equivalente por tratarse de un evento especial, con una chica usuaria con quien compartía casi todas las noches dungeons en busca de oro y nos compartíamos y comprábamos objetos. Así no puedo decir que nos enamoramos obviamente dentro del juego, porque me sentiría carente de vida social o enfermizo, pero este juego es tan inmersivo que hasta te provee esa posibilidad de que te hagas una vida dentro de este mundo y puedas disfrutarlo con otros jugadores que, aunque su vida sea diferente a la tuya, también invierten su tiempo y ganas dentro del juego. Aquí van algunas fotos de dicha boda. Yo comencé tranquilo y después tuve mi momento tryhard, aunque claro que nunca de lo más dedicado. Tenía casi todas las clases con el máximo nivel, un logro con su nick de cazador de tesoros al completar el máximo nivel varias veces. Tenía también muchas monturas, algunas realmente especiales y hermosas como pegasos voladores con auras violetas. Hay muchísimas monturas en este juego. También era conquistador de cartas, con mi propia casa adornada al igual que su sótano, un clan donde pertenecía al segundo de rango en importancia y tomaba decisiones, al cual reviví mandando muchas solicitudes o invitaciones al clan que se llamaba Cabal, presencia en casi todos los eventos semanales y también de casa especiales y una esposa y amigos y amigas con quienes compartía experiencias dentro del juego. Sí, me quedo corto para tanto contenido, es algo así como un mundo abierto, lleno de posibilidades tanto jugables como sociales en las que puedes elegir y elegir, con la particularidad que dicho mundo online es temático. Todas cosas de Final Fantasy anteriores las presentan de alguna u otra forma en dicho juego
en forma de enemigos, misiones secundarias, eventos o monstruos clase A, armas, armaduras, etc. No me alcanzan palabras para explicar este contenido monumental, pero su contra es que la suscripción es mensual y en dólares, lamentablemente. Aunque se admite que el nivel de mantenimiento que tiene este juego hace que cada centavo valga la pena. Estuve un año y medio casi jugando solamente a este juego y la verdad no necesitaba nada más. Todo un mundo dedicado a Final Fantasy con todos los Final Fantasies integrados en un MMORPG de mundo abierto con esposa, clan, amigos, aunque sea algo comercial. ¿Qué otro proyecto más ambicioso podía existir en mi vida en materia de videojuegos? Al igual que el Town of Salem, este juego también tenía una constante interacción con otros usuarios en donde decidíamos qué queríamos hacer y donde cada semana había algo nuevo en materia de armamento para aumentar nuestras stats, una clase, unas misiones o eventos. Sí, no miento, todas las semanas. Señoras y señores, les presento, como ya lo han hecho miles y millones de amantes del género de survival horror, a una obra de arte por excelencia que considero no solamente el mejor de su especie, sino sabiendo incluso de sus limitaciones, al no mejor, pero mejor juego que conocí en toda mi vida, Silent Hill 2. Sacando algunos jumpscares, lo pasé un poco desapercibido la primera vez que lo completé, pero luego empecé a investigar y adentrarme en su mundo, de que al día de hoy sigo y seguiré fervientemente inmerso de manera fanática o cuasi fanática. Tal es así que si me preguntan si soy fanático de algo, mi respuesta es nada, de nada deportivo, de nada político, de incluso próceres en la historia o de religiones. Tengo admiración por ciertas cosas o encantos y preferencias, pero nunca fanatismo, a excepción de este magno juego de Konami. Si les tengo que decir, no es un videojuego, no lo es, y es una de las tantas tesis que se pueden infundir luego de completarlo. Es una experiencia, es un videojuego cuyo guión supera al de muchísimas películas, que refleja escenarios sumamente sensibles y propios de nuestra humanidad, y de cómo alguien, siendo un antihéroe, puede dar la cara y enfrentar la realidad. La segunda vez que lo pasé, ya estaba averiguando e internándome en el vasto simbolismo de Silent Hill 2. Un Silent Hill que, a diferencia del antecesor y de los restantes, se aparta del concepto del pueblo maldito por una secta satánica del demonio Samael o lo que fuere, sino un concepto de que el propio pueblo tiene una esencia o vida propia, y es el responsable de llamarte, de atraerte, y si tenés esa maldita suerte, tené por seguro que vas a ser un personaje complejo con varias cosas que aún no pudiste resolver. Cada maldita cosa en ese pueblo tiene un significado, un simbolismo, cada situación, cada encuentro, cada monstruo, cada mensaje, cada destino. Nada es casual en este pueblo. Cada cosa tiene una explicación y muchos expertos han dedicado horas de estudio para encontrarla o dar un sentido a cada expresión que nos ofrece Silent Hill. El elenco de personajes es exquisito, junto a sus actores de voz. James Sunderland, el antihéroe y su represión, María y su sensualidad, Eddie y su sueño frustrado, Laura y la inocencia infantil que la hace inmune al infierno del pueblo, Mary y su enfermedad terminal, y por supuesto Angela Orozco y el abuso intrafamiliar. A principios del siglo XXI, Silent Hill daba nacimiento a un lore repleto de temas bastante complicados de mencionar incluso para hacer un juego, pero el Team Silent, al tener mayores libertades de diseño, libre de la influencia de empresas grandes que buscan solamente vender, con temáticas aceptadas socialmente, crearon esta experiencia que ya es de nicho. El misterio de la muerte de Mary, el suicidio, la niebla, Angela y la historia de su padre y hermano, abusadores, ¿no? Eddie y su resentimiento, Laura y su relación con la difunta, María, nacida de un deseo, Pyramid Head. Ese cabrón que se aparece siempre en lugares estrechos, nunca en espacios abiertos, y si bien
no es random, uno lo siente como tal, porque aparece en zonas que parecen a la vista bastante comunes, no en escenarios preparados para jefes finales, e incluso va evolucionando según la carga emocional de nuestro protagonista. Sí, Pyramid Head es una parte también de nuestro James, que finalmente aceptará su destino. Por mencionar algunos detalles épicos que hicieron que esta experiencia me atrapara y también motivara a hacer dicho ranking. La aparición repentina de Pyramid detrás de María. Esa escena. Y cuando veía que la golpeaba y atiné a correr desesperado, ¿no? La abandoné totalmente a la suerte, pobre María. El diálogo de Mary criticando a James en el pasillo, diciéndole que un par de flores no iban a cambiar nada y que después le pedía por favor que no la abandonara. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today, maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. Don't come back! James! Wait! Please don't go! Stay with me! Don't leave me alone! I didn't mean what I said. Please, James! Tell me I'll be okay! Tell me I'm not going to die! Help me! El primer plano de Angela diciendo tú no eres mi madre o para mí siempre esto fue así y se pierde entre las llamas sin poder alcanzarla junto a los dos cuerpos de su padre y su hermano. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. Los dibujos de Angela que significarán parte de su historia del anfiteatro incendiado, el jinete invisible alrededor de la horca, las voces en la cárcel, los grafitis misteriosos, la primera escena de Pyramid mirándonos a través de los barrotes, luego teniendo relaciones con un maniquí, así como su final, el concurso de preguntas y respuestas en el ascensor donde el interlocutor nos amenaza con la aparición de Pyramid, la voz de Mary en las escaleras del hotel diciendo James, me dejaron paralizado, el jumpscare del techo en el que Pyramid nos tira, la escalera antes de la batalla final que se cae, dando a entender que no hay vuelta atrás. Me estoy dejando de lado muchos detalles, porque no podría terminar, pero quiero remarcar que la escena en la que James recuerda su fatídico pasado y atraviesa una de las etapas más dolorosas de un duelo, que aparece devastado. Bueno, el actor de voz recientemente se había separado de su mujer, y esto es real, y el director no le dio detalles de dicha escena previamente, siendo el resultado algo totalmente espontáneo y real. El actor se derrumbó en plena escena. Lo mismo ocurre con la carta final de Mary, en la que se despide de James. La actriz quedó devastada y rompió en llanto, de igual forma que yo lo hice, y al recordarlo la verdad me emociona. Me quedaron miles de detalles en el tintero, pero Silent Hill 2 es una experiencia o bien una película en la que al manejar a James vos pasás a ser parte de esta historia, en un ambiente oscuro, hostil, destruido, con personajes destruidos por su pasado que no pudieron superar, a excepción de James, que logró hasta 4 posibles salidas. 2 de ellas lamentablemente no lo logró, y en las demás sí se hace cargo de su destino, ya sea en el fondo del mar o adoptando a esa hija que no pudo ser. Gracias Silent Hill por dejarme pensando en tantas cosas, en vivir un horror psicológico sin precedentes, que no se trata de gastar munición para vencerlo, sino que tus principales armas son los reflejos, sí, pero también la comprensión y la valentía para afrontar nuestras propias pesadillas, encarnadas en las peores monstruosidades posibles en un pueblo personalizado que hondará en nuestro preconsciente e inconsciente en forma de hacernos vivir una pesadilla.
pero que si logramos sobrevivir, habremos superado una parte importante de nuestro ser que ha estado trabada. Gracias a Akira Yamaoka por brindarnos los mejores soundtracks que al día de la fecha recorren y recorrerán mis oídos, propios de cosas con vida que difieren de las formalidades del Resident Evil, según palabras del propio autor, así como Masahiro Ito, que se basó en los dos peores temores irresolutos de la humanidad para el catálogo de enemigos, la muerte y la sexualidad. Tu Silent Hill no va a ser el mismo que mi Silent Hill, y nos queda como grata experiencia el Silent Hill de un esposo que reprimió el asesinato de su propia esposa, peleó contra las adversidades sin ser un soldado Terminator y logró recordar aquello que le resultaba imposible de concebir, de cruzarse con otros humanos e intercambiar sus perspectivas en dicho infierno, de dar la cara y finalmente emular aquello que él mismo había reprimido, tomando posteriormente dicho cadáver y hundiéndose en el agua con el auto, o bien redimiéndose en una crianza de una hija que no pudo ser, con cariño de parte de un fan y o estudioso del juego con el mejor lore del mundo. Si llegaste hasta esta parte, debo darte las gracias y espero tus comentarios. Hasta luego.